Bien, vamos a comenzar esta segunda clase del curso de SketchUp 2023. Si todavía no viste la primera clase, te dejo el link en la descripción del video para que puedas ir y verla. En la primera clase lo que hicimos fue ver la interfaz del programa y las primeras configuraciones. También configuramos para crear nuestra primera plantilla. Lo que vamos a hacer en esta segunda clase es ver las principales herramientas que nos van a ayudar a crear nuestros modelos 3D. Te recuerdo que próximamente voy a estar sorteando el acceso gratuito a un curso completo de renderizado en V-Ray para SketchUp. Y para participar tenés que suscribirte al canal y seguirme en Instagram. Ahí voy a estar publicando la fecha del sorteo. Vamos a comenzar con la clase y vamos a comenzar hablando del espacio de trabajo. Bien, lo primero que tenemos que saber antes de comenzar a trabajar con un programa en modelo 3D es que se maneja con los tres ejes, el eje X, el eje Y y el XZ. En este caso, cada uno de los ejes está representado con un color distinto, el verde, el rojo y el azul. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser trabajar con estos distintos ejes para modelar lo que nos haga falta. La primera herramienta que vamos a ver es la herramienta línea, que podemos utilizar el tajo rápido con la letra L. Y nos va a seleccionar el lápiz, que como decimos recién, es la herramienta línea. Con la herramienta línea nosotros vamos a poder hacer líneas para después delimitar caras, por ejemplo. Estas líneas, voy a poner control Z para deshacer la acción. Estas líneas las podemos hacer utilizando los ejes de referencia. Cada vez que nosotros estemos dibujando sobre uno de los ejes de referencia, se nos va a poner del color del eje en cuestión. Si se fijan ahí, estamos trabajando sobre el eje azul, en este caso sobre el eje verde y en este otro caso sobre el eje rojo. Si nosotros hacemos una línea sobre el eje verde y volvemos a hacer clic, vamos a ver que se nos va a constituir la línea. Si queremos hacer un cuadrado, nos debería faltar hacer una línea sobre el eje rojo, paralelo al eje rojo, digamos, una nueva línea sobre el eje verde y fíjense que cuando llegamos a la misma dimensión de la primera línea, se nos crea una línea de puntos para indicarnos, digamos, que ya estamos en la dimensión correcta. Es como que es un punto de anclaje. Fíjense que se nos traba ahí el cursor y si seguimos, bueno, seguimos haciendo más larga la línea, pero nos da ese punto de referencia. Hacemos clic y volvemos a hacer clic. Una vez que terminamos de cerrar la figura, se nos va a crear lo que es una cara. Bien, fíjense el color. Habíamos terminado creado el estilo con un color azul. Yo lo cambié para que no sea un azul tan fuerte, tan saturado. Lo cambié por este verde agua. Y bueno, de esta forma ya tenemos la primera cara. No es la única forma de crear una cara. Bien, vamos a seleccionarlo y vamos a eliminarlo. Con la herramienta de selección, si la herramienta de selección está como línea de puntos, va a seleccionar todo lo que toque esta línea de puntos. Fíjense. Si yo selecciono estas dos aristas y la cara, lo que va a faltar seleccionar son estas otras dos aristas. Si selecciono hasta acá, vamos a seleccionar todo. Pero si selecciono de izquierda a derecha, va a seleccionar solamente lo que esté dentro del cuadrado. En este caso sería solamente esta línea. Fíjense cómo solamente se selecciona la línea que estaba dentro del cuadrado. Si hacemos así, se nos van a seleccionar esas dos. Y si metemos todo dentro del cuadrado, se nos va a seleccionar absolutamente todo. Vamos a borrar este recuadro y vamos ahora a ver la herramienta de rectángulo. La herramienta de rectángulo la podemos utilizar haciendo clic en rectángulo o presionando la tecla R. Bien, el rectángulo va a ser un rectángulo directamente. Presionamos el primer clic en donde va a comenzar ese rectángulo y el segundo clic donde va a terminar. Hay dos particularidades. Vamos a poner control Z. Fíjense que cuando nosotros estamos creando este rectángulo, hay momentos en los que nos aparece una línea punteada, atravesando la diagonal. Esta línea punteada nos va a aparecer en dos ocasiones. La primera es cuando estamos creando un cuadrado, por lo tanto todos los lados son iguales. Podríamos hacer eso. Y todos los lados de este cuadrado van a ser de la misma dimensión. La segunda
línea punteada, fíjense, es cuando el rectángulo tiene una sección áurea. Por lo tanto, el rectángulo que hagamos con sección áurea, claramente va a tener sección áurea. Para crear, vamos a seleccionar y vamos a eliminar nuevamente. Para crear estas líneas o estos rectángulos, podemos usar medidas. ¿Bien? Si queremos hacer una línea, por ejemplo, de 100 metros, fíjense que cuando presionamos el primer clic, nos aparece acá abajo la palabra longitud. Y nos va a decir la longitud que esté teniendo esa línea momento a momento. ¿Bien? Fíjense cómo va creciendo a medida que yo alejo el lápiz. Y la particularidad es que si yo dejo, por ejemplo, la línea fija en el eje verde y introduzco el número 100, fíjense cómo abajo a la derecha se pone el número 100 y aprieto Enter, la línea que nosotros hacemos va a tener 100 metros. Bien, podemos hacer lo mismo, así este otro lado, ponemos 100, de nuevo 100 y de nuevo 100. Y de esta forma queda formado el primer cuadrado. Bien, vamos a volver a borrar y vamos a utilizar esta herramienta con el rectángulo. Con el rectángulo es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a hacer un rectángulo, hacemos clic y tenemos la herramienta de rectángulo para crear este rectángulo. Este es el momento de introducir las medidas. Vamos a poner 100, por ejemplo, punto y coma, para el segundo lado, 100. Entonces esto le estamos indicando que cada uno de los lados tiene que tener 100 metros. Si nosotros quisimos introducir un rectángulo de 100 de un lado y 200 del otro, la manera correcta de hacerlo sería 100, punto y coma, 200. No solamente podemos poner un número entero, sino que también podemos poner números con coma. Por ejemplo, 52,47, punto y coma, 45,28. Entonces, este rectángulo va a tener 52,47 metros de lado y 45,28 metros el otro lado. Esto lo podemos hacer antes o después de hacer el segundo clic. Por ejemplo, nosotros hacemos el rectángulo, cerramos y antes de tocar cualquier cosa, vamos a introducir las medidas. 100, punto y coma, 100. Y de esta forma se modifican las medidas para respetar las medidas que le introducimos después. Vamos a seleccionar y vamos a borrar. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es el círculo, que podemos seleccionarlo desde esta herramienta de acá o presionando la letra C. Vamos a cambiar a la herramienta círculo. Bien. Al igual que todas, para empezar a crear el círculo vamos a primero hacer un clic y vamos a ver que ya nos muestra una circunferencia. Fíjense que la línea negra es el radio, por lo tanto, si nosotros queremos introducir una medida para darle este círculo, vamos a introducir siempre lo que es el radio. No se confundan con querer introducir el diámetro, porque digamos le va a quedar el del doble de tamaño. Entonces, por ejemplo, si queremos una circunferencia de 50 metros, ponemos 50, fíjense que acá abajo a la derecha dice radio, 50, enter, y nos queda la circunferencia con un radio de 50 metros. Vamos a ver la vista superior, la vista en planta. Y vamos a ver que esta circunferencia está como bastante facetada. Bien, está como bastante... son líneas lo que lo conforman y no es una circunferencia bien definida. Para definir más la circunferencia o hacerla más suavizada, vamos a seleccionar esta circunferencia. Vamos a venir información de la entidad. Y acá en la parte de segmentos vamos a aumentar la cantidad. Por ejemplo, 60. Y fíjense que cada vez que nosotros le agregamos más segmentos, por ejemplo 100, la circunferencia empieza a quedar cada vez más definida. Si bien queda más definida y va a quedar mucho más detallado lo que es el modelo, esto hace, digamos, que se aumente la cantidad de caras que va a tener una futura forma tridimensional. Por lo tanto, va a ser más pesado el modelo. Otra forma de cambiar la cantidad de
segmentos, si nosotros empezamos a crear el círculo, bien, perdón, primero, por ejemplo, hacemos clic en círculo y vamos a ver que ya nos tira abajo a la derecha la cantidad de lados. Podríamos introducir ahora 10 lados, Enter, hacemos clic y nos va a crear una figura con 10 lados, digamos una circunferencia con 10 lados. También podemos volver a introducir el radio, en este caso 100. Y nos queda ya la circunferencia con 10 caras como lado. Otra forma, fíjense que ya nos queda por defecto la cantidad de 10, es hacer el primer clic, tener la figura, o sea, sin hacer el segundo clic y dejando apretado control con el más y el menos, vamos a reducir la cantidad de lados o aumentar la cantidad de lados. Fíjense cómo se va sumando hasta que quede la cantidad de lados que nos gustaría que quede. Bien, por ejemplo, vamos a llegar a 35 lados. 35 lados, ponemos el radio, 50, Enter. Y nos va a quedar una circunferencia con 50 lados y un radio de 50 también. Perdón, de 35 lados y un radio de 50. La herramienta de circunferencia o la herramienta de círculo también la podríamos utilizar para hacer polígonos. Porque si nosotros ponemos, empezamos a reducir la cantidad de lados, fíjense, ahí tenemos un pentágono, tenemos un cuadrado, tenemos un triángulo, cuadrado de nuevo, pentágono, hexágono, heptágono. Bien. Y nosotros deberíamos poner el radio de este pentágono en este caso, de este hexágono en este caso. Ahí está, ahora sí, hexágono. Ponemos el radio y tenemos un hexágono con el radio que queríamos. Pero también tenemos una herramienta que es polígono. Con la diferencia entre estas dos herramientas, ¿cuál es? La primera pregunta que nos hace es la cantidad de lados. Nosotros podemos poner, vamos a hacer de 6 lados ahora para que nos quede un polígono igual. Vamos a empezar a crear este polígono. Y fíjense lo que vemos ahora. Vemos el polígono primero. Y vemos que está inscripto en una circunferencia. Entonces en este caso también tendríamos que introducir el radio de esa circunferencia para obtener el polígono. Bien. La otra forma de crear un polígono sería, apretando la tecla control, cambia ahora la circunferencia y en vez de estar afuera, está adentro del polígono de la circunferencia. Por lo tanto, el radio está circunscripto. Lo que sería el radio, en este caso, sería la apotema de nuestro polígono. Bien. Entonces, si nosotros tenemos la apotema, tendríamos que hacer el polígono de esta forma. Si tenemos el radio, lo haríamos de esta forma. Cambia presionando una vez control, otra vez control, otra vez control. Bien, la cantidad de lados también la podemos cambiar una vez hecho el primer clic con control menos o control más. Fíjense cómo aumentan o cómo disminuyen los lados. Y esta es la diferencia entre lo que sería la herramienta polígono, que es claramente para hacer polígonos, ya sea circunscripto o inscripto en la circunferencia. Por otro lado tenemos herramientas para crear arcos. La herramienta arco, la herramienta arco de 2 puntos y la herramienta arco de 3 puntos. La herramienta arco, lo primero que nos va a pedir es el punto de origen, el punto del centro del arco que vamos a hacer. Lo segundo va a ser la longitud de uno de los lados, o en realidad del radio, que por ejemplo podemos poner 100 metros. Y lo segundo que nos va a pedir es hasta dónde queremos que llegue ese arco. Fíjense, si queremos un arco de 90 grados, podemos introducir 90 grados y Enter y nos va a crear un arco de 90 grados. Al igual que la circunferencia, este arco también va a contar con una cierta cantidad de segmentos, el cual nosotros podemos agregar o disminuir segmentos. Por ejemplo, le podemos poner 25. Bien, entonces este arco va a pasar a tener 25 segmentos. El segundo tipo de arco, que es el arco de 2 puntos, vamos a utilizar una recta donde va a ser el principio y el final de nuestro arco. Bien, pueden ser estos 2 puntos. Y lo otro que vamos a elegir va a ser la curvatura. Bien, podemos elegir una curvatura chica, curvatura más grande. Fíjense cómo va creciendo esta curvatura. Bien, hacemos clic y al igual que las
las demás circunferencias, podemos agregar la cantidad de segmentos, por ejemplo 50. Y vemos cómo esta curvatura pasa a ser más definida. Por último, el arco de 3 puntos. Tenemos que seleccionar un primer punto, un segundo punto y un tercer punto. Bien, entonces en esto, ¿qué tenemos que elegir? El primer punto es donde queremos que comience, un segundo punto por el cual va a pasar esta circunferencia y un tercer punto que va a ser el punto de final del arco. Y de nuevo podemos elegir la cantidad de segmentos que va a tener este arco. Y por último, la última herramienta que tenemos en esta parte de dibujo es la de sección circular, que sería igual a al primer arco, con la diferencia de que cuando terminemos de hacer nuestro arco nos va a dibujar un plano. Bien, fíjense, en este caso ya tenemos el plano. Lo mismo, seleccionamos la curvatura o el arco y aumentamos la cantidad de segmentos. Bien, hasta acá ya vimos todas las herramientas que son de la sección de dibujo. Nos faltaría ver la goma. Que la goma lo único que tenemos que hacer es hacer un clic y pasar por arriba de lo que queremos borrar. Podemos borrar líneas o podemos borrar entidades completas. Fíjense que en este caso se me selecciona todo el segmento, digamos, todos los lados. Y esto es porque es una figura que creamos a partir de un polígono o de una circunferencia. Entonces de esta forma vamos a ir borrando, podemos sin soltar seguir seleccionando y una vez que soltemos el clic se nos va a borrar todo lo que quedó seleccionado. Bien, vamos a dejar por acá lo que es la clase número 2 y vamos a ver para la próxima clase lo que son las herramientas de modificación. Con las herramientas de modificación ya vamos a empezar a trabajar modelos 3D o vamos a empezar a darle volumetría a los planos que dibujemos. Nos vemos en la próxima clase.